Bueno, bien, buenos días para todas. Vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de las enfermedades del sistema circulatorio y vamos a incluir algo de enfermedades también de la sangre. ¿Listo? Entonces, como siempre, vamos tomando nota de lo más importante. Vamos haciendo digamos que resumen de las definiciones, síntomas, tratamientos y demás. Y vamos preguntando. Igual. Bien, dentro de los sistemas de nuestro cuerpo encontramos el sistema circulatorio. El sistema circulatorio eh, claramente es uno de los sistemas también más importantes para el funcionamiento normal de nuestro organismo y tiene como órganos principales el corazón, que es esa cavidad y ese músculo que va a bombear toda la sangre hacia nuestro cuerpo de acuerdo a nuestras necesidades. Y para eso va a utilizar dos vías que son los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos van a ser las arterias y van a ser las venas, ¿cierto? Entonces vamos a tener el corazón, las arterias que siempre se representan en color rojo y las venas que se representan en color azul. Entonces, dentro de las características principales del sistema circulatorio, tenemos que decir que el corazón es un músculo involuntario, él actúa por sí solo. Desde la creación del embrión, desde que empieza su vida en la fecundación hasta el momento de su muerte, él nunca deja de latir, siempre va a estar funcionando, ¿cierto? Entonces es un órgano vital que maneja su propia contractura muscular o sus movimientos de manera involuntaria. Nosotros no podemos controlar ni decir cuánta frecuencia cardíaca vamos a tener, esto es algo propio del corazón, que se va a ver sometido a estímulos, sí. Si de pronto nosotros estamos ante una situación de peligro, el corazón se acelera automáticamente como un mecanismo de respuesta. Pero si estamos en una situación de reposo, en nuestra casa, acostados, viendo televisión, tranquilos, seguramente los latidos del corazón van a estar lo más lentos posibles. Durante el sueño sucede lo mismo. Bien. Claudia Quinn, esta no la conozco. Sigue entrando gente que no conozco la clase, pero démosle entrada ahí como para que se asuste. Bien, sigamos. Entonces, a partir de este músculo del corazón, vamos a tener la salida de la arteria más grande y más importante del cuerpo. ¿Cuál es la arteria más grande y más importante del cuerpo? La arteria aorta. La aorta. ¿Listo? La aorta tiene un callado. ¿Ustedes saben qué es un callado? ¿No? El callado es, ¿alguna vez vieron como los báculos o las varas que utilizaban en la época antigua los seguidores o los que aparecen en las escrituras? Moisés, que tenía el báculo con el que separó el mar y eso. Ellos generalmente tienen un callado, que es una curvatura en la parte de arriba. A eso se le llama el callado.
La aorta hace lo mismo, sale y hace una curva y de una vez empieza a descender. ¿Listo? De una vez empieza a descender. Entonces, cuando desciende, se llama aorta descendente. ¿Listo? Esta aorta descendente tiene una porción que es torácica. Recuerden que nosotros acá tenemos un músculo que nos atraviesa de lado a lado. ¿Alguien me recuerda cómo se llama ese músculo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el músculo que tenemos nosotros acá que divide el tórax del abdomen? Que es un músculo importante en los procesos de la respiración también. Ese músculo se llama el músculo diafragmático o el diafragma. Entonces, cuando la aorta está por encima del diafragma se llama aorta torácica y cuando atraviesa el diafragma se convierte en aorta abdominal. Bueno, eso con respecto a la parte arterial. Recuerden que vamos a llegar a las partes más distales de nuestro cuerpo y ya no van a ser arterias sino arteriolas que se van a unir con las vénulas en unas estructuras que se llaman los capilares sanguíneos. Los capilares sanguíneos son la reunión entre las arterias con las venas a través de unos microvasos o microtúbulos que se llaman arteriolas y vénulas. Esas capilares van a hacer que la sangre que venía siendo transportada por la arteria, que es sangre oxigenada, recoja los desechos de los tejidos, el dióxido de carbono, y lo transporte por las venas hacia el corazón nuevamente. Las venas entonces van a traer sangre que no tiene oxígeno para llevarlas al corazón y de ahí a las arterias pulmonares para ser oxigenadas nuevamente y para eliminar por la respiración el CO2. Bien. ¿Cuáles son las principales causas de las enfermedades del sistema circulatorio? Pueden deberse a factores genéticos, no genéricos, sino genéticos, o malos hábitos. Entre los hábitos asociados a estas enfermedades están los siguientes. Entonces, es sencillo, nosotros podemos ser y considerarnos muy sanos cardiovascularmente hablando. Pero resulta que el hecho de tener una inactividad física, o sea, no hacer ejercicio, de presentar sobrepeso y en los peores casos la obesidad, del mal manejo del estrés y el consumo de ciertas sustancias tóxicas, como es el tabaco y el alcohol, pues todas estas factores de riesgo van a desencadenar alteraciones en nuestro sistema circulatorio. ¿Sí? ¿Qué necesita uno para enfermarse? Pues estar sano, ¿cierto? No necesita ni de genética, no necesita factores hereditarios, no necesita nada de eso. Ni siquiera necesita un virus, una bacteria. Solamente con que no hagamos ejercicio, con que nos dejemos subir de peso, manejemos mucho estrés y se nos dé por fumar y tomar licor, ya estamos teniendo riesgos para las enfermedades cardiovasculares. Hasta aquí vamos, claro, ¿cierto? Bien. Siguiente. ¿Cuáles son entonces, para enumerar algunas de las enfermedades cardiovasculares más importantes o las más comunes? Entonces tenemos el infarto del miocardio, la angina de pecho, la arterioesclerosis, los aneurismas y la apoplejía,
la trombosis y la embolia, la hipertensión arterial, la anemia, la leucemia y las varices. Estas últimas, lo que es la trombosis, la anemia, la leucemia, son más enfermedades ya de la sangre como tal que de las vías de transporte. Bien. ¿Listos? Profe, ¿qué es la angina? La angina es un dolor en el pecho ocasionado por la obstrucción de los vasos sanguíneos, pero no están obstruidos al 100%, entonces no generan un infarto de inmediato, sino es como un aviso que nos da el cuerpo para que nosotros de manera rápida busquemos controlar y que esto no se nos salga de las manos y se nos convierta en un infarto. Entonces nos está avisando que está empezando o que estamos empezando con una enfermedad cardiovascular por la obstrucción de las arterias. Son dolores de pecho. Entonces aquí tenemos pues ciertas imágenes, las enfermedades varicosas, el corazón con mucha grasa en sus paredes, los cambios en el electrocardiograma, que es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón, que se representa en un papel. El consumo de comidas que van en contra de nuestro corazón, como las comidas rápidas, por el exceso que tienen en colesteroles y grasas. Las hamburguesas son un ejemplo de eso. Bien. Vamos a hablar entonces del infarto. Vamos a mencionarlos uno a uno en este orden. En el infarto del miocardio, lo que sucede es un cuadro clínico producido por la muerte de una porción del músculo cardíaco. ¿Cuándo se nos muere una parte del músculo del corazón? Eso pasa cuando hay una obstrucción completa de una arteria coronaria. Las arterias coronarias son las arterias propias del corazón. ¿Listo? Entonces nuestro corazón está envuelto por unas arterias que se distribuyen a lo largo y ancho de toda su musculatura. Si una de esas arterias se tapa, pues la parte del músculo que está relacionada con esa arteria va a dejar de percibir el oxígeno o el aporte de oxígeno que iba circulando por esa arteria que se tapó. Y esa ausencia de oxígeno que deja de distribuirse en esa parte muscular, pues va a generar la muerte de ese sector del músculo. No quiere decir que todo el corazón se infarte. Quiere decir que una parte del músculo cardíaco se está muriendo porque no le está llegando suficiente oxígeno. ¿Listo? Si el músculo cardíaco carece de oxígeno durante demasiado tiempo, ese tejido o esa zona muere y no se regenera. ¿Queda claro el concepto de infarto? O más o menos. Vamos a ver si hay... Digamos que esto es un corazón muy bonito. ¿Sí? Este es un músculo cardíaco. Y resulta que aquí, por ese músculo, baja una arteria acá, baja una arteria acá y baja una arteria acá. ¿Sí? Esta arteria, la última que pinté, le dio un trombo y se tapó. Entonces esa arteria se tapó aquí y dejó de producir oxígeno. Como dejó de pasar sangre con oxígeno, esta parte que está relacionada con esta arteria se muere. El corazón, el resto del corazón, como ustedes se pueden dar cuenta, sigue normal, pero esta parte específica del corazón se le murió su músculo. Entonces, hagan de cuenta que el corazón, como funciona,
como una sola cavidad que todo el tiempo se está contrayendo, pues se va a contraer, pero en esta parte específica donde ya se murió el músculo, su contracción va a cambiar muchísimo, se va a limitar. Entonces eso genera pues las complicaciones de las enfermedades cardíacas. Si es mucho más arriba el daño, pues puede ser mucho más grande la porción afectada. Y mientras más parte del corazón muera, pues más grave va a ser el infarto. Infarto es muerte celular por falta de oxígeno. Esa es la definición de infarto. Y no se limita al corazón. Nosotros podemos tener infartos cerebrales, infartos musculares en cualquier parte del cuerpo. Sí, lo que pasa es que en el corazón también es muy común y frecuente. ¿De acuerdo? Bueno, las causas para que el corazón funcione correctamente, la sangre debe circular a través de las arterias coronarias. Lo acabo de decir. Mientras las arterias estén limpias y la sangre fluya de manera normal, pues no va a haber ningún problema. El problema está en que estas arterias pueden estrecharse, dificultando la circulación. ¿Qué puede hacer que una arteria se estreche o se vuelva más pequeña para que no se permita el paso de la sangre? Para que una arteria se nos tape o se nos estreche, pues necesitamos que se forme, por ejemplo, un coágulo, ¿sí? Que se coloquen unos trombos ahí, que hagan que esa arteria quede semi-obstruida. Puede que no sea obstruida al 100%, sino que sea semi-obstruida. Otra causa normal del infarto son las arteriosclerosis. ¿Alguien me recuerda qué significa o a qué se refiere ese término arteriosclerosis? ¿Alguien sabe? ¿Ni idea? ¿A qué les suena? Problemas en la sangre. Sí, la arteriosclerosis, eso es algo muy sencillo. Voy a explicárselos aquí todo con gráficas para que nos quede claro el tema. Este es nuestro vaso sanguíneo, que lo estoy dibujando aquí, ¿cierto? Esa es nuestra arteria. Esa sí que bonita. Y resulta, espera un segundito. Sí, señora. Entonces resulta que nosotros consumimos demasiado grasa en nuestra dieta, ¿cierto? Entonces el exceso de grasas, los colesteroles, los triglicéridos y esas cosas se empiezan a acumular en las paredes de nuestra arteria. Aquí se acumula grasa, aquí se empieza a acumular grasa y resulta que la grasa que se va acumulando en las arterias pues se va acumulando hacia el interior, no hacia afuera sino hacia adentro. Entonces, como se pueden dar cuenta, la cantidad de espacio que queda para que la sangre siga su flujo normal se ve claramente afectada, ¿sí? Entonces aquí baja la sangre, viene de un flujo normal y aquí se disminuye el paso por donde la sangre va a pasar y aquí vuelve y se amplía y se normaliza, ¿cierto? Entonces, esas arterias que se ven afectadas porque se les está pegando la grasa hacia los lados, eso es lo que pasa. El consumo de grasa en exceso tapa las arterias en su interior, ¿sí? Eso es una arterioesclerosis, que se nos tapan las arterias por grasa, ¿sí? Esa es una de las causas.
La otra causa era las que yo les decía ahorita, que ya, digamos, esta es la misma arteria, aquí está, su flujo viene normal, pero resulta que aquí se empiezan a formar coágulos, trombos, y los trombos hacen una barrera que no permite que la sangre fluya de manera normal. ¿Listo? Entonces hay dos causas para que se tapen las arterias del corazón. Una, los trombos, ¿sí? Y dos, las grasas. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí hablan de coágulos, un coágulo, y aquí hablan de arteriosclerosis. Son las dos causas, coágulos y arteriosclerosis. ¿Quedó claro el concepto? Espera. Prevención. El riesgo de padecer un infarto puede evitarse siguiendo algunas pautas de vida saludable. Mejor dicho, no necesitamos medicamentos para prevenir un infarto, necesitamos es seguir una línea de hábitos de vida saludable. Eso quiere decir, primera medida, evitar el humo del cigarrillo y dejar de fumar. Evitar quiere decir que los fumadores pasivos también tienen riesgo. Entonces nosotros no fumamos, pero compartimos vivienda con personas que fuman y fuman dentro de la vivienda. Entonces nosotros tenemos tanto y más riesgo que ellos. Segundo, llevar una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, legumbres y cereales, lo que a ninguno le gusta, pero pues que realmente se ha demostrado que es lo que nos da un equilibrio nutricional importante y nos mantiene con relativa vida sana. Realizar ejercicio, el ejercicio siempre va a estar indicado en las recomendaciones de los hábitos saludables y evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, fíjense que son cosas que realmente no demandan mucho sacrificio tampoco, ni tampoco tienen un valor impresionante. De hecho, si uno va a comprar a la plaza, lo más barato siempre van a ser las verduras y las frutas y demás, ¿cierto? Siguiente. El dolor en el pecho del infarto. Entonces aquí está un poco más claro lo que yo les estaba explicando en esta imagen. El riego sanguíneo insuficiente en una parte del corazón producido por la obstrucción de una arteria coronaria, frecuentemente por una placa de ateroma vulnerable, o sea, una placa de grasa. ¿Sí? Entonces, vamos a remitirnos al corazón. Fíjense entonces ustedes, aquí tenemos la arteria normal, normal. Aquí viene normal y aquí vamos a tener la primera obstrucción. En esta parte de la imagen vamos a tener la primera obstrucción de la arteria. Acá tenemos la obstrucción. Fíjense el cambio de color que presenta la gráfica. Mientras la sangre de las arterias esté distribuida de manera normal, el corazón sigue siendo sano. Pero cuando aquí hay una obstrucción, ya la sangre no puede pasar, empieza ese proceso de muerte celular. Y esta parte del corazón, que es la que está irrigada por estos vasos sanguíneos coronarios, va a morir. Y el infarto va a ser solamente de esta parte del corazón. El resto del corazón va a seguir funcionando, entre comillas, normal, porque ya hay una parte de su músculo que no funciona bien, ¿sí? ¿Y eso no se puede, esa arteria no se puede tapar? Claro, esa es la ventaja, que cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones, eso genera un dolor muy importante, que es un dolor que sí o sí nos va a hacer consultar al servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque este tipo de situaciones genera un dolor urente, se llama eso. Te pone a sudar, te duele mucho el pecho, se te irradia al brazo y a la mandíbula,
y tú claramente sabes que te está dando algo en el corazón, ¿sí? Y obviamente te asustas y te vas para urgencias. Diferente a otros dolores en el pecho que no dice será el corazón, pues ese no es el corazón, porque el corazón cuando molesta, pues no se pone con vainas, como decimos, ¿sí? Cuando el corazón molesta, te vas a ir a urgencias por los síntomas que presenta. Cuando tú llegas al servicio de urgencias, te toman el electrocardiograma y evidencian que tienes una obstrucción, pues te programan para hacerte. Primero, si ellos piensan que puede ser un coágulo, te dan medicinas para eliminar ese coágulo, que es aspirina 300 miligramos, te lo puedes tomar tú en la casa mientras llegas a urgencias. Allá te van a colocar otros medicamentos trombolíticos, que es para eliminar el trombo que se creó acá. Pero si ellos hacen un cateterismo, que es introducir una serie de guías como si fueran aguayas y llegar acá, en el cateterismo pueden evidenciar que lo que tienes es una placa aquí de grasa, pues también tratan de destruirla y mejorar nuevamente la circulación y te vas a salvar y no va a pasar nada. Pero eso depende de los tiempos de atención en los que se genere esa consulta. ¿Listo? Bien. La angina de pecho, lo que preguntaba Dayana. Entonces, la angina de pecho consiste en la obstrucción parcial de las arterias coronarias. Es prácticamente lo mismo que el infarto. La diferencia con el infarto es que en el infarto la obstrucción es total. ¿Listo? En esta es una obstrucción parcial. Puede producirse cuando el corazón se ve obligado a realizar un mayor esfuerzo y el organismo es incapaz de aumentar el riego sanguíneo de dicho órgano. Entonces, cuando nos sobreesforzamos en alguna actividad y no estamos aportando, perdón, la cantidad de sangre suficiente a los órganos y a los tejidos del corazón. Entonces ahí vienen los problemas de las anginas de pecho. Entonces, como les decía, en relación al infarto, la obstrucción es total de la arteria. En la angina, entonces la obstrucción es parcial. Es una obstrucción parcial de las arterias coronarias. Siguiente. Flujo insuficiente de sangre debido al estrechamiento de alguna arteria coronaria. Entonces es algo similar a lo que hemos visto en el caso del infarto. Pero entonces fíjense, esto que está representado en amarillo son placas de grasa que se han pegado en la pared de las arterias, ¿sí? Y esas placas de grasa aquí en las paredes arteriales pues van a causar que el flujo de sangre se vea afectado, ¿sí? Entonces fíjense, el área del corazón que no está recibiendo suficiente oxígeno va cambiando su tono, ya no va a tener ese rojo intenso o fucsia, sino va cogiendo un color azul con una tendencia a quedarse sin oxígeno y a morir, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es prontamente destapar estas arterias que se están tapando por grasa para que la sangre vuelva a fluir de manera normal y esta parte del corazón pues pueda ser recuperada. Pero eso es en cuestión de tiempo, ¿sí? Mientras más rápido actuemos, más
completo va a ser la recuperación. Bien. ¿Preguntas? No, están como aburridos. ¿Qué tienen? No. Teresa. Profe, yo sí tengo una pregunta. Vale. Cuando le salen todas esas venitas en las piernas, eso es por mala circulación en toda la sangre, ¿cierto, profe? No necesariamente. A eso se le llaman dilataciones varicosas, ¿sí? Y resulta que específicamente en las piernas, las personas o los seres humanos tenemos como unos compartimientos. Haz de cuenta que es un ascensor que va subiendo por pisos. Eso no afecta a las arterias, pero sí afecta a las venas, ¿sí? Ya más adelante, dentro de esta misma presentación, creo que tenemos un espacio para hablar de las varices y en ese momento, ya con las imágenes en la pantalla, va a ser más fácil explicarte ese concepto. ¿Te parece? Listo. Bueno, Milagro, ya que estás ahí, ayúdame con esta lectura que estoy explicando. Gracias. No me vas a decir que estás en la tienda. Gracias. Milagros. Ya voy, profe, que no veo. Ah, ya. Es que no veo nada. Normalmente Estamos hablando de la va angina. precedida Listo. Dale, dale. señor, Sí, dale. normalmente va precedida de una excitación física o emocional, ocasionalmente por una comida abundante. Conducir un automóvil durante las horas de tráfico intenso también puede precipitar una crisis. Y también ocurre mientras se hace ejercicio en un ambiente frío, en cuyo caso hay pacientes que experimentan alivio casi inmediato al pasar de una habitación fría a otra caliente. Cuando las arterias del corazón están afectadas y no pueden ajustarse al aumento de la demanda de sangre, los nervios del corazón transmiten mensajes dolorosos de aviso urgente al cerebro. Este dolor, que no suele sobrepasar los 5 minutos, se debe a que el cerebro, por confusión, siente los impulsos desde localizaciones cercanas, como los brazos, el cuello o la mandíbula. La angina de pecho es muy frecuente. En los hombres se da generalmente después de los 30 años de edad y en las mujeres más tarde. La causa es en la mayor parte de los casos es la arteriosclerosis. Bien, gracias. Entonces, fíjense que aunque nuestros vasos no estén tapados al 100%, esa es una de las características de la angina. La angina necesitamos que la arteriosclerosis, que es esa grasa que nos tapa las arterias, no la han tapado al 100% y eso hace que todavía pase sangre y esté irrigado la parte del corazón. Pero cuando nosotros nos vemos envueltos en situaciones de mucho estrés, como por ejemplo la excitación física o emocional que puede ser ocasionada por conducir un automóvil en horas de mucho tráfico, eso nos genera estrés, ¿cierto? Estar metidos en un carro y no poder avanzar, ¿sí? Cuando hacemos ejercicios en ambientes que no son cálidos, eh, cuando tenemos una discusión importante, o sea, algo emocional. Ese tipo de cosas hacen que se presenten esos dolores del pecho, ¿sí? No nos está dando un infarto, pero nos está dando un aviso urgente, ¿sí? Y ese aviso urgente, como les dice, o como le explicaba
Alejandra, eso nos hace consultar. ¿Por qué? Porque el cerebro dice que el dolor se va para el brazo, el cuello y la mandíbula. Esos son signos de que el dolor sí es originado en el corazón. ¿Listo? ¿Cómo prevenimos las anginas? Entonces se debe modificar los factores de riesgo, las situaciones desencadenantes, como por ejemplo disminuir la carga del corazón y sus necesidades de oxígeno, dejando de fumar, perdiendo los kilos de más, realizando ejercicio. Tener angina de pecho no significa que el enfermo tenga que volverse un ser sedentario. De hecho, el ejercicio es parte clave en el manejo de la enfermedad coronaria, pero ha de ser compatible con las limitaciones impuestas por el dolor y por su estado general. O sea, claramente si una persona tiene una afección al corazón, pues no la podemos sobreesforzar con el ejercicio. Tenemos que hacerlo de manera paulatina. A medida que vayamos perdiendo más kilos, vamos aumentando la carga de ejercicio y así sucesivamente. Bien, entonces, claramente las anginas de pecho tienen que ver con arterias estrechas que limitan el flujo sanguíneo y que se ven representadas en los sitios del corazón a los cuales estas arterias están llevando sangre y el correspondiente oxígeno. Bien, vamos a hablar ahora de la arteriosclerosis. ¿Qué es la arteriosclerosis? Ya la hemos mencionado como 3 veces en el transcurso de esta presentación y hemos dicho que es simplemente las grasas que se pegan al interior de las paredes de las arterias. Entonces acá dice, es una afección en la cual las placas se depositan a lo largo de las paredes de las arterias. ¿Placas de qué? De grasa. ¿Cuáles son las grasas que a nosotros se nos elevan en la sangre? El colesterol, sobre todo, ¿sí? Calcio y otras sustancias que se encuentran en sangre. Con el tiempo, esta placa se endurece, se angostan las arterias. Y si las arterias quedan angostas, pues se va a limitar el flujo de sangre que debe pasar al interior de esas arterias. Y asimismo, pues vamos a dejar de tener un suficiente aporte de oxígeno. Si no tenemos oxígeno, recuerden que nuestras células sin oxígeno no sobreviven. ¿Dónde generalmente, en qué partes anatómicas acumulamos nosotros esos excesos de grasa de las arterias? Entonces tenemos arterias coronarias, arterias carótidas y arterias periféricas. No es una enfermedad que se limite exclusivamente a las arterias del corazón, sino que por ser grasa que se deposita en paredes arteriales, pues puede afectar cualquier arteria del cuerpo. En el caso de las arterias coronarias, que son las arterias propias de nuestro corazón, pues estas llevan sangre a su corazón. Cuando se bloquean, usted puede sufrir una angina o un ataque cardíaco. ¿Listo? La angina, recuerden que es el dolor cuando el bloqueo no está al 100%, sino que todavía hay paso de flujo sanguíneo, así sea en pocas cantidades. Y el ataque cardíaco sí es cuando definitivamente hay una obstrucción total de esas arterias coronarias. Las arterias carótidas también son muy importantes porque ellas son las que llevan el flujo sanguíneo hacia otro órgano vital importante como es el cerebro. Entonces estas arterias llevan sangre a su cerebro y cuando se bloquean usted puede sufrir un ataque cerebral. O sea, una enfermedad cerebrovascular, un ICV, una trombosis. Tiene varias denominaciones. Un ictus. Ataque cerebrovascular de tipo isquémico transitorio, eso tiene varias denominaciones. La enfermedad arterial periférica, entonces estas ya son arterias que están en nuestros brazos, nuestras piernas, en la pelvis, y cuando se bloquean, nosotros podemos sufrir adormecimiento de la extremidad, dolor de la extremidad, y en los casos más graves, unas infecciones porque no vamos a tener mecanismos de defensa
que también viajan por la sangre que está dejando de fluir. Bien. Entonces, hasta acá hemos visto infarto de miocardio, hemos visto angina de pecho y hemos visto arteriosclerosis. O vamos en arteriosclerosis. Tres entidades muy comunes de condiciones o patologías de nuestro aparato cardiovascular. ¿Qué es un infarto de miocardio? A ver, ¿quién me lo explica? Con sus palabras, no tienen que ser tan técnicos, no me van a decir que, mejor dicho, que la arteria coronaria descendente lateral derecha se está... No, a ver. Uno, ¿quién se atreve? Profe, ¿puedes volver a repetir la pregunta? Sí. ¿Quién me puede explicar con sus palabras, de acuerdo a lo que acabamos de ver, en qué consiste un infarto del miocardio? Que tiene tapada alguna arteria y por eso no le llega la sangre al corazón de la forma que quería hacer. Muy bien, Karen, muchas gracias. Definitivamente, pues sí, tienes mucho de razón. Sin embargo, pues recuerden que el corazón está lleno de sangre en su interior y los infartos son del músculo cardíaco. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro corazón, una imagen, por ejemplo, en esta, ¿sí? Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que estas arterias que se ven rojas aquí por fuera, no están al interior del corazón, están es por fuera en el músculo y son las que le dan la fuerza y la vida al músculo del corazón para que él haga su función de contracción. Si una de ellas se tapa, como dice Karen, pues el músculo deja de recibir sangre y si deja de recibir sangre, muere. Entonces es la muerte de las células del músculo cardíaco, por eso se llama infarto de miocardio. Mio significa músculo, cardio, corazón. El músculo del corazón muere porque dejó de recibir oxígeno que se transportaba por las arterias que lo nutren a él, al músculo. Al interior del corazón pasa otro proceso diferente, o sea, al interior del corazón es una bomba de circulación de sangre y esa bomba elimina la sangre hacia el cuerpo de acuerdo a nuestras necesidades. Pero es el músculo del corazón el que se está infartando. ¿Queda claro? ¿Y qué es una angina entonces? ¿Quién me dice que es una angina de pecho o una angina? ¿Cuándo se tapan las arterias coronarias? Cuando se tapan las arterias coronarias se produce una angina. Pero la característica principal de esa obstrucción es que no se tapan al 100%, sino que se tapan de manera parcial y generan dolor. Porque si se taparan al 100% no sería una angina, sino un infarto cardíaco. ¿Ves la diferencia? Cuando se tapan todas nos da un infarto y cuando se empiezan a tapar en un porcentaje alto, pero no total, pues empiezan a producir dolor anginoso, pero no es un infarto aún. ¿Listo? ¿Qué son las arteriosclerosis? Buenos días, Luis. ¿Quién dijo yo? La arteriosclerosis, entonces, ¿qué es? Una capa larga que se pone en las partes de las arterias de grasa. Muy bien, exactamente, Alejandra. Entonces, es ese exceso de grasas que tenemos nosotros. ¿Cómo nosotros tenemos excesos de sangre, de grasa, perdón, en nuestro cuerpo? Pues porque consumimos excesos de grasa. Entonces, las hamburguesas, algunos tipos de carnes, algunos tipos de grasas que consumimos en la dieta,
pues no todas las eliminamos y en la mayoría se nos van hacia las arterias. Entonces fíjense en esta arteria cómo se va acumulando en la pared la grasa, la grasa, la grasa, la grasa. Y si en la otra pared sucediera lo mismo, pues van a formar una obstrucción de esta arteria, ¿sí? Entonces, la sangre que viene con todos sus componentes viajando normal, cuando llegan en este punto de la acumulación de grasa, pues van a haber disminuido el calibre del vaso para poder pasar. Eso es una arterioesclerosis. Bueno, entonces lo que pasa ahí es que esto va a favorecer enfermedades como la hipertensión arterial y también que se acumulen ciertas plaquetas y formen coágulos o formen trombos. ¿Listo? Aquí vamos a ver entonces algunas representaciones. Fíjense entonces el corazón con sus arterias normales. Y en una de esas arterias, como les representa este círculo acá, vamos a tener un vaso que puede considerarse normal, que es este, una arteria normal con su fluido de sangre normal. Una arteriosclerosis ya es una arteria que tiene placas de grasa en sus paredes, ¿sí? Y un trombo, que es que se formen acumulaciones de plaquetas o trombocitos y formen un trombo o una obstrucción completa de el vaso sanguíneo. Entonces, si aparte de grasa tenemos un trombo, pues estamos fregados. Bien. Los aneurismas y la apoplejía. La apoplejía o un derrame cerebral es una lesión cerebral que se produce cuando se interrumpe o se reduce ampliamente el riego sanguíneo del cerebro. Este se queda sin oxígeno ni nutrientes y en cuestión de minutos comienza a morir las células cerebrales. Por lo tanto, un derrame cerebral se considera una emergencia médica y requiere de un diagnóstico y un tratamiento sin demora. Entonces, esto es otro tipo de enfermedad vascular, ya no está tan relacionada con el corazón, sino relacionada directamente con el cerebro. Un derrame cerebral pues va a generar una lesión en el cerebro. Por lo mismo, porque se va a quedar sin oxígeno y sin nutrientes que son los que transportamos por la sangre. Si se rompe el vaso, pues esa sangre no va a llegar al cerebro, ni los nutrientes tampoco. Los accidentes cerebrovasculares pueden ser relacionados con embolias o con trombosis. Las embolias son simplemente segmentos de un trombo en una arteria cerebral media, transportados de una arteria proximal o desde el corazón. Quiere decir que un trombo que se haya formado por el acúmulo de plaquetas se desprenden y empiezan a viajar por la sangre. Y cuando llegan a alguna arteria que sea más estrecha, pues empiezan a taparla. Esto es una embolia, quiere decir que es el producto de un trombo, pero que es un trombo que no es primario de esta arteria, sino que viene viajando desde otra localización circulatoria. Entonces, en el corazón podemos formar trombos, esos trombos salen por el torrente sanguíneo, y cuando llegan a una arteria estrecha o más pequeña, pues ahí se quedan obstruyendo
la circulación de esa arteria. Eso es una embolia. Y en el caso de las trombosis, sí son trombos que se forman de manera primaria en una arteria cerebral que ya prácticamente está lesionada. Porque, ¿qué se necesita para que se forme un trombo? Que las paredes de la arteria ya tengan disminución de su calibre, porque están sometidas a una enfermedad de arteriosclerosis. Tienen grasa en sus paredes. Y como no pueden pasar las plaquetas de manera normal, pues se empiezan a acumular y la acaban de tapar, formando un trombo. ¿Queda claro? Bueno, yo supongo que sí. Entonces, vamos a hablar de la apoplejía, que es el producto de todo este proceso. La pérdida brusca de funciones cerebrales, causada por una alteración vascular, ya sea por interrupción del flujo sanguíneo, que es una obstrucción, o por una ruptura de un vaso, una arteria. Puede afectar las funciones del sistema nervioso central y la afección dependerá del área del cerebro afectada. ¿Sí? Entonces recuerden que cada zona cerebral tiene funciones particulares y específicas. Hay unas que tienen que ver con movimiento, otras que tienen que ver con el habla, otras que tienen que ver con la memoria, otras que tienen que ver con el conocimiento, otras que tienen que ver con las emociones, otras que tienen que ver con los sentidos, con la audición, la visión, el tacto, el olfato y el gusto. Entonces, dependiendo de la zona del cerebro que esté sometida a la afectación vascular, pues asimismo se va a representar en el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, a esas lesiones cerebrales se les denomina apoplejías. Siguiente. Bueno, esto ya lo mencionamos en la imagen anterior, hablábamos de trombosis y de la embolia. Entonces, no solamente pacientes con válvulas artificiales necesitan una dilución de sangre o anticoagulación a largo plazo con antagonistas de la vitamina K, como el Marcumar, el Sintrón, el Coumadin, sino cada vez más también pacientes que han desarrollado repetidamente trombosis, generalmente en las piernas, y o embolias pulmonares. Es una oclusión de la vena, las venas vuelven a transportar la sangre pobre en oxígeno al cuerpo, del cuerpo al corazón. Todas las venas de la mitad inferior del cuerpo se reúnen en una transición de la cavidad abdominal a la torácica, en la vena cava inferior. Y las venas a la mitad superior del cuerpo se reúnen en la vena cava superior. Entonces, aquí están hablando de partes de tratamientos. Hay personas que han necesitado que les coloquen válvulas artificiales y ellos van a necesitar durante el resto de su vida, en algunos casos, utilizar medicamentos anticoagulantes. Si hay una persona que frecuentemente esté generando trombos y embolias y trombos, pues es una persona que va a estar visitando los centros de urgencias y hospitalarios con mayor frecuencia por el riesgo que tiene de hacer de obstrucciones vasculares. Entonces, esos pacientes van a necesitar medicamentos anticoagulantes. ¿Para qué? Para que no formen trombos, sino formen, obviamente, émbolos o embolias.
¿Listo? Bueno, siguiente. Las trombosis. Un coágulo en el interior de un vaso sanguíneo puede llegar a obstruirlo y afectar las partes del cuerpo que irriga ese vaso. Entonces, lo que yo quiero que quede claro es que la sangre no fluye por nuestras venas o por nuestras arterias porque sí, sino cada una de las venas y cada una de nuestras arterias tiene una función importante. Si a nosotros se nos tapa algún vasito, pues ese vasito va a dejar de llevar sangre a algún sitio del cuerpo y eso se va a ver representado en inflamaciones, en enrojecimientos, a veces en infecciones del sitio donde se generan las obstrucciones de las arterias. Entonces la hinchazón de la pantorrilla, el eritema o el color rojizo en la pierna, indican que el paciente puede tener una trombosis venosa profunda, o sea que tiene un acúmulo de plaquetas que generaron una obstrucción o un coágulo o un trombo y que está limitando el normal o la normal circulación. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes, dentro de su práctica clínica, un día que algún familiar le diga, uy, mire cómo se me inflamó la pierna, mire cómo la tengo de roja, mire cómo está caliente, mire cómo me duele, mire cómo tengo hinchado, ustedes puedan determinar más o menos de qué se trata. Entonces ustedes dicen, no, esta es una celulitis, de pronto fue que le aplicó algún zancudo y se le metió ahí una bacteria y le dio una celulitis. Puede ser, ¿sí o no? Pero de pronto dicen, no, venga, le tomamos una medida con 1 metro, aquí de la pantorrilla de la pierna izquierda, y venga, le tomamos la de la pierna derecha y comparamos, ¿no? La de la derecha está más grande, y si yo le muevo el pie hacia arriba y hacia abajo, el dolor se incrementa en esta zona. Entonces tiene unos signos positivos de que está haciendo una enfermedad vascular periférica o profunda de sus miembros inferiores. Un tromboembolismo con una trombosis venosa profunda. ¿Listo? Esta es la parte que le quería explicar a Milagros cuando me preguntó de las venas de las piernas. Fíjense que al interior de nuestras venas, recuerden que venas son diferentes a arterias. Entonces, las arterias se representan en color rojo, ¿cierto? Las arterias van a tener una trayectoria descendente, o sea, siempre van a ir hacia abajo, en el caso de las piernas. Y las venas van a tener una trayectoria ascendente. Entonces las venas son las que van subiendo. Una vez llegaron al final del pie y se empiezan a devolver, pues lo que está representado en azul son venas, ¿sí? Pero entonces, claro, cuando la sangre va subiendo por las piernas, ellas van peleando ¿con qué? Con la fuerza de gravedad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cada que el corazón late, la sangre trata de subir un poquito y un poquito. Por cada latido ellas suben, como decir, suben un trayecto, suben un trayecto, suben un trayecto, suben un trayecto. ¿Ahí alcanzan a ver el mouse? No, ahí sí. Entonces, cada que el corazón late, la sangre sube, sube, sube por cada latido del corazón. Pero para que no se devuelva, nosotros tenemos estos compartimentos que ustedes ven aquí en las venas.
¿Sí las ven? Que son como unas puertas que se abren hacia arriba. ¿Sí? O más o menos. Entonces eso es como los pisos de un edificio. Cada que el corazón late, la sangre pasa y esta puerta se cierra. ¿Sí? Entonces así es el flujo sanguíneo venoso en las piernas. Cada latido del corazón subimos, descansamos, subimos, descansamos, subimos, descansamos. Y así la sangre va subiendo hacia el sistema venoso. Esto es lo que se rompe, esto es lo que se daña cuando tenemos varices. Entonces se nos empiezan a inflamar y a dilatar los vasos. Y nosotros vemos piernas con, como dicen por ahí, con los cables, con el cableado por fuera del lugar. ¿Sí? Entonces tienen todas las piernas llenas de turupes y de venas que se ven. ¿Cierto? Entonces, son esas válvulas que se dañan, las válvulas venosas. Y pues en ese orden de ideas lo que toca es operar. Generalmente sacan la vena completa y no pasa nada. Profe, pero no siempre esa cirugía funciona, ¿no? En la mayoría de los casos sí, lo que pasa es que la cirugía está hecha a una vena en particular que se llama la vena safena. Entonces lo que a ti te hacen es una varicosafenectomía, que es quitarte la safena completa. Y luego cogen algunas venas accesorias y te empiezan a quitar por partes. Si hay si después de eso existe un buen tratamiento, se colocan los vendajes compresivos, el paciente colabora con las terapias, pues puede ser un éxito la cirugía. Pero si el paciente sigue en las mismas, no utiliza vendajes, permanece mucho tiempo de pie y vuelve a tener los factores de riesgo, pues le van a volver a salir, no de la misma manera, pero se le van a volver a representar. Profe, porque es que vea que mi mami tiene eso y ella la han operado 2 veces y vuelven y le salen, vuelven otra vez y le salen. Sí, pues de repente ella necesita alguna terapia adicional. Cuando quieras te recomiendo un par de sitios buenos. En serio. Porque sí, hay tipos de terapia. La cirugía es buena, pero siempre y cuando después del posoperatorio existan cambios en los hábitos del uso de las medidas para varices y otras situaciones que van acompañadas con la cirugía. ¿Listo? Sí, profe. Gracias. Sí. La embolia. ¿Qué es una embolia? Les decía que un émbolo es cuando se desprende de un coágulo, una partecita de coágulo y viaja por la sangre. Entonces acá resulta que nosotros tenemos, acá resulta que nosotros tenemos en una de las piernas una trombosis. Y de ese trombo se desprendió un émbolo, así se llama. Parte de este trombo se desprende un pedacito y empieza a viajar por la sangre. A eso se le llama un émbolo. Y el émbolo sigue, sigue, sigue subiendo y resulta que llega hacia las arterias pulmonares y se va para el pulmón. Se llama un tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar, entonces es eso, que por allá de una de las piernas que tenía un trombo, se desprendió un fragmento que se denomina un émbolo, y ese émbolo viaja de manera ascendente por la circulación sanguínea, llega por las venas, se va para la circulación arterial, pulmonar, y llega hacia el pulmón y obstruye los vasos del pulmón. Entonces, así mismo como pasa con la obstrucción de las arterias del corazón, también se pueden obstruir los vasos sanguíneos pulmonares. Ya esto se le denomina una embolia pulmonar o un tromboembolismo pulmonar. Y pues la complicación más importante de esta patología se relaciona con el aporte de oxígeno, como en los demás casos. ¿Listo?
Otra enfermedad importante del sistema vascular, pues es una de las más comunes y frecuentes, la hipertensión arterial. Entonces, hipertensión arterial es la elevación persistente de la presión de las arterias por encima de valores establecidos como normales. Entonces, esos valores están establecidos como normales por un consenso médico. Esto no es inventado, son unos estudios que se hacen a nivel mundial y de manera global en todo el mundo se consideran unos valores normales. Entonces podemos estar en Australia, en Asia, en África, pero la tensión arterial es la misma para todos los seres humanos, ¿de acuerdo? Entonces, se ha fijado 140 milímetros de mercurio para la tensión sistólica o máxima y 90 milímetros de mercurio para la diastólica o mínima. Recuerden que sístole y diástole son las fuerzas que ejerce el corazón cuando se contrae y cuando se relaja. Uno de los mayores peligros es que se trata de un mal silencioso. Nosotros podemos tener una tensión arterial elevada y no demostrarlo de ninguna manera en nuestro cuerpo, no presentar ningún síntoma. Entonces, cuando nos damos cuenta de que tenemos hipertensión, de repente esa tensión arterial ya ha generado algún daño en nuestro cuerpo. Entonces, la hipertensión, por tanto, es la señal de alerta de un mayor riesgo cardiovascular. Los problemas cardíacos como el infarto, la angina, la insuficiencia cardíaca, los problemas renales como la insuficiencia renal, que ya hablamos de ella, los cerebrales como la hemorragia o el infarto cerebral, que también ya hemos hablado de ellos. Por eso, aunque la persona se encuentre perfectamente, siempre debe tomar medidas para su control. Un tratamiento correcto y mantenido disminuye los riesgos de cada individuo. Entonces, el hecho de que nosotros no tengamos ningún síntoma importante no quiere decir que de vez en cuando no busquemos los medios para controlar nuestra salud o hacer un chequeo médico. O vamos al médico y que nos chequeen, o simplemente de manera ocasional nos mandamos tomar la presión de las arterias y algunas otras cosas que tengamos a mano. ¿Queda claro? Bien. Siguiente. Bueno, la hipertensión arterial se considera una de las enfermedades crónicas, es decir, que no se pueden curar. Consiste en que la sangre ejerce una presión sobre las paredes de las arterias. Cuando conduzcan la sangre hacia diferentes órganos del cuerpo humano. Entonces eso es similar a cuando nosotros tenemos una manguera conectada a un grifo de agua y la manguera se encuentra quietica y en reposo. Pero cuando nosotros abrimos el grifo, la manguera se empieza a mover porque se está ejerciendo una presión sobre esa manguera, ¿cierto? Pero si nosotros aumentamos la presión del agua, pues esas mangueras se van a estirar, no van a quedar así arrugadas como suele uno verlas, que parecieran que tuvieran así como una forma de culebra o algo así, sino que se estiran por completo cuando tienen una presión mucho más alta. Eso es lo que pasa con nuestros vasos sanguíneos. Mientras la sangre fluya de manera pasiva y controlada, pues su tensión va a ser igual, normal y controlada. Pero cuando tengamos algún exceso de líquidos y otras circunstancias, pues la presión de las arterias se va a empezar a aumentar y se va a ver comprometida. Bueno, la presión sanguínea puede afectarse si se usan ciertas drogas o medicamentos o también si se dejan de usar algunos. Entonces, si nosotros tenemos un problema en un riñón
tenemos que controlarlo, porque eso va a hacer que la tensión no se vea alterada. Entonces, si dejamos de usar medicinas para el riñón, por ejemplo, pues se nos va a representar en una hipertensión y después vamos a necesitar medicina para el riñón y medicina para la presión. Vamos a hablar de las anemias. Bien. Juliana, ¿estás ahí? Sí, profe. Eso. Entonces queremos escucharte. Ahí te dejo la lectura. Bueno, Gracias. la anemia es una enfermedad en la que la sangre tiene menos glóbulos rojos de lo normal. También se presenta anemia cuando los glóbulos rojos no contienen suficiente hemoglobina. La hemoglobina es una proteína rica en HeLa. Anemia es una enfermedad en la que la sangre tiene menos glóbulos rojos de lo normal. También se presenta anemia cuando los glóbulos rojos no contienen suficiente hemoglobina. La hemoglobina es una proteína rica en hierro que le da a la sangre el color rojo. Esta proteína les permite a los glóbulos rojos transportar el oxígeno en los pulmones al resto del cuerpo. Si usted tiene la anemia, es una enfermedad en la que la sangre tiene menos glóbulos rojos de lo normal. También se presenta anemia cuando los glóbulos rojos no contienen suficiente hemoglobina. La hemoglobina es una proteína rica en hierro que le da a la sangre el color rojo. Esta proteína les permite a los glóbulos rojos transportar el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. Gracias, Sí. Juliana. El ejercicio era repetir lo mismo varias veces. ¿Listo? Pero de eso se trata. Entonces, como te puedes dar cuenta, aquí insisten en que la hemoglobina es simplemente un problema relacionado, o la anemia más bien, con esa proteína llamada la hemoglobina, que es rica en hierro. Cuando nosotros perdemos sangre o tenemos una baja ingesta en la dieta de hierro, pues vamos a presentar alteraciones relacionadas con las anemias. ¿Cuándo perdemos sangre nosotros? ¿Quién me dice? Generalmente. En condiciones normales, ¿no? Porque uno puede perder sangre por un accidente o una fractura. Pero pues en condiciones normales uno puede perder sangre porque tenga una gastritis o una úlcera, porque tenga, en el caso de las mujeres, unos ciclos o periodos menstruales muy largos en tiempo, con abundante hemorragia uterina. Sí, cuando hay mujeres que tienen enfermedades en el útero como miomas y se representan con sangrados genitales. Bueno, la leucemia. En algunos casos le dan una denominación de cáncer. Se incluye el conjunto de enfermedades con una producción anómala de un determinado tipo celular del organismo. En el caso de las leucemias, estas células tienen una velocidad de crecimiento y división más allá de los límites normales, por lo que progresivamente van invadiendo el organismo. La leucemia consiste en la proliferación incontrolada de una población anómala de células de la sangre. Estas células anómalas infiltran la médula ósea, impidiendo la producción de las restantes células normales e invaden la sangre y otros órganos. Entonces, ¿cuáles son las células principales de la sangre? ¿Quién me las dice? Las principales células sanguíneas. ¿No son los glóbulos rojos y blancos? Las plaquetas. Glóbulos rojos, glóbulos y plaquetas. ¿Cierto? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas son esas células que se producen en la médula ósea. ¿Cómo se llaman también los glóbulos rojos? ¿Quién dijo yo? Globocitos. Ah, no. Los globocitos son los blancos, profe.
No, los Leucocitos. Eso. Gracias por colaborar. Los leucocitos. Los eritrocitos, los leucocitos. Y por último, las plaquetas que son los trombocitos. Esos son los tres grupos celulares. Glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos o leucocitos y plaquetas o trombocitos. Entonces, en la leucemia, lo que pasa es que una de estas células que se consideran que mutó o que es anómala, tiene la capacidad de infiltrar la médula ósea. ¿Y qué es lo que pasa en la médula ósea? ¿Quién lo recuerda? Muchachos, ¿por qué es importante la médula ósea? ¿Ni idea? 5, 4, 3, otros 5 puntos perdidos. 2, 1. Van a decir que no, pero si eso ya lo vimos. ¿Qué es lo que pasa en la médula de nuestros huesos? ¿Por qué es tan importante la médula ósea? ¿Quién dijo yo? ¿Quién ya pudo buscar en internet? ¿Qué pasa en la médula ósea? ¿Es algo que protege a los huesos, profe? ¿Algo de qué? ¿Que protege a los huesos? Un tejido, no sé. No. Bueno, entonces, ¿de dónde salen las células de la sangre? ¿De dónde salen los eritrocitos, los leucocitos y los trombocitos? ¿De dónde salen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas? ¿De dónde? ¿Aparecieron en la sangre por obra y gracia del Espíritu Santo? Claro, ellos son los que hacen el cuerpo humano, ¿cierto? Entonces, resulta que en la médula de los huesos aparece una célula que se llama una célula madre. Entonces la médula ósea produce una célula madre. Y la célula madre se convierte o en un glóbulo rojo, o en un glóbulo blanco, o en una plaqueta, dependiendo de las necesidades de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, nuestras células sanguíneas todas provienen de las médulas óseas o de la médula de los huesos. ¿Queda claro? Cuando una persona sufre leucemia, dentro de los tratamientos o posibles alternativas de tratamiento para una persona con leucemia, se encuentra el trasplante de médula ósea. Y es conseguir un familiar que tenga una característica genética similar y que sea probablemente compatible, que no vaya a generar algún tipo de incompatibilidad o rechazo, y se le hace algún implante, ¿sí?, de médula ósea, o un trasplante más bien. Entonces, al interior de los huesos está la médula del hueso, y en la médula del hueso se producen las células sanguíneas a partir de una célula madre. Esa célula madre no se sabe si va a ser un glóbulo blanco, un glóbulo rojo o una plaqueta. Ella se convierte en una de las tres, dependiendo si lo que necesitamos es un glóbulo rojo, o una plaqueta o un glóbulo blanco. ¿Queda claro el concepto? No. No. ¿Te lo repetimos?
Bien, vamos a repetirla. Una pregunta. Dime. ¿Necesariamente se debe hacer ese tratamiento con la médula ósea o bueno, el liquidito de la otra persona o la persona que tiene la leucemia se puede curar? Pues en algunos casos las leucemias pueden revertir y se pueden curar, ¿sí? Dependiendo del tipo de leucemia que sea, con algunos tratamientos de quimioterapia y de radioterapia pueden mejorar. Pero si la terapia de quimio y la terapia de radio no son suficientes, se requiere de ir más allá y pensar en el trasplante de médula como última alternativa. Pero claro, existe la quimio y la radioterapia. Entonces, bueno, aquí en esta imagen que tenemos nosotros acá, vamos a decir que esta célula que se encuentra gris, la vamos a llamar célula madre. ¿Listo? Esta la vamos a poner célula madre. ¿Listo? ¿De dónde viene esa célula madre? Viene de la médula ósea. ¿Qué significa ósea? Que es del hueso. ¿Listo? ¿Queda claro? En nuestros huesos, no en el hígado, ni en el páncreas, ni en el cerebro, ni en el corazón. En nuestros huesos, en nuestro esqueleto, en todos los huesos, en la pelvis, en el fémur. En los huesos tenemos una médula ósea. Esa médula ósea generó esta célula representada aquí en gris que se llama una célula madre. Como es una célula madre, pues todavía no se ha convertido en un glóbulo rojo o en una plaqueta o en un glóbulo blanco, ¿sí? Pero va a terminar convertida en uno de esos tres. No sabemos en cuál. Entonces, ¿de dónde vienen los glóbulos rojos? De una célula madre. ¿De dónde vienen los glóbulos blancos? De una célula madre. ¿De dónde vienen las plaquetas? De una célula madre. ¿De dónde viene la célula madre? ¿Dónde nace la célula madre? De la médula ósea. La médula ósea. Exactamente. Entonces, en la médula ósea de los huesos se forma esa célula principal llamada célula madre y a partir de ella, pues se va a convertir en glóbulo rojo, glóbulo blanco o plaqueta, de acuerdo a las necesidades de nuestro cuerpo. ¿Ahora sí quedó claro? Bien. Continuamos. Bueno, volvemos aquí a las varices. Ya vamos a terminar esta parte. Entonces las varices son venas inflamadas, retorcidas, que se pueden ver bajo la superficie de la piel. Por lo general, aparecen en las piernas, pero también pueden formarse en otras partes del cuerpo. Hay personas que tienen varices hasta en los oídos. Las varices son muy comunes. Normalmente causan pocos signos y síntomas. En algunas ocasiones las varices causan dolor y ese dolor tiene una intensidad variable que puede ir entre un dolor leve hasta un dolor moderado. Puede tener presencia de coágulos en la sangre, puede tener úlceras o llagas en la piel y pueden tener otras complicaciones. Bien. Siguiente. Entonces,
son dilataciones venosas. Se caracterizan por la incapacidad de establecer un retorno eficaz de la sangre al corazón. Las más habituales, ya dijimos, en miembros inferiores. Entonces, fíjense que al interior de nuestras piernas hay unas válvulas. Esas válvulas se abren y permiten el paso de sangre hacia arriba, y luego esas válvulas se cierran permitiendo o impidiendo más bien que la sangre se devuelva. Pero cuando esas válvulas se dañan, pues es donde vamos a encontrar estas situaciones. Dilataciones venosas bien importantes. ¿Sí? Esas dilataciones pues se van a ver marcadas cuando hacemos algún esfuerzo físico, ¿sí? Y pueden ser en muchos casos dolorosas, pueden tener cambios de coloración en la piel, pueden generar úlceras en la piel o llagas. ¿Listo? Y estas son las Profe, ¿por qué dicen características. que causan también por utilizar mucho tacón? Lo que pasa es que dentro de los factores de riesgo para que a uno le den varices, pues uno está mantenerse mucho tiempo de pie. Dos, el utilizar los zapatos altos, porque el zapato alto, digamos que es algo que se inventaron para estilizar las piernas de las mujeres, que se vean más bonitas y demás. Pero no es algo anatómico, o sea, si el pie está hecho para que tenga un soporte sobre el piso en unos grados, pues, sobre la superficie del suelo. Y los tacones lo que hacen es elevar las piernas y generar unas presiones sobre los músculos y los vasos de las piernas. Entonces, en algunos casos puede llegar a ser contraproducente. Digamos que uno puede controlar un poco las varices cuando utiliza los vendajes compresivos. Entonces, por eso han dicho que el uso de las medias para varices, y algunos dicen que eso no sirve para nada y demás. Pero resulta que de pronto no son parte del tratamiento. Unas medias para varices no le van a corregir a uno nunca esto, pero le van a prevenir de que se aumente o se progrese. ¿Listo? ¿Cómo se ponen las medias para varices? Con un mecanismo que se llama el tren de Lembour. Yo no sé si ya lo vieron en las posiciones de Fowler, semi-Fowler. No sé si hablaron del tren de Lembour. ¿Han hablado del tren de Lembour? ¿Lo conocen? ¿Lo han escuchado? No. Unos dicen que no, otros dicen que sí. ¿Qué es? Entonces, eso significa que cuando nos vamos a colocar las medias para el tratamiento de las varices, subimos los pies a una pared y esperamos que la sangre tenga el retorno venoso. Y ya cuando la sangre ha descendido por las piernas en unos 2 o 3 minutos, pues nos ponemos las medias con los pies elevados. ¿Sí? Entonces no es que bajemos los pies y nos ponemos las medias, sino nos colocamos las medias teniendo las piernas en alto. Y ya cuando tengamos las medias puestas, ahí sí nos paramos a hacer nuestras actividades cotidianas. Eso es el mecanismo del tren de Lembour y es una de las indicaciones para el uso de esos vendajes o medias compresivas. ¿Listo? Otra imagen de dilataciones varicosas, esta es en un grado 1. Cuando solamente se ven esas arañitas, que no se ven las dilataciones varicosas, sino estas arañitas, estas tienen un nombre característico. ¿Cómo se llaman? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se le llaman a las arañitas de las piernas? Como tienen forma de telaraña, se les llaman telangiectasias. Las telangiectasias son esas arañitas que vemos en las piernas. ¿Listo? Telangiectasias. Porque tienen forma de tela, de red o algo así. ¿Listo? Las telangiectasias. Y en el caso anterior, con las dilataciones que vimos en esta imagen, estas sí se llaman dilataciones varicosas. Pueden ser grado 1, grado 2 o grado 3, dependiendo de su cantidad, de su recorrido y ese tipo de cosas. Y de si presentan úlceras o no. Bien.
¿Cuáles son los factores de riesgo para las enfermedades varicosas? Entonces el estrés, los mismos de toda enfermedad vascular, el consumo del tabaco, algunas enfermedades previas como la diabetes, la presencia de trombos o trombosis, dietas ricas en grasa y la vida sedentaria. El sedentarismo, la dieta inadecuada, el estrés. Mejor dicho, todas las que tenemos, en la mayoría. Tratamiento. Disminuir los factores de riesgo y en caso de no corregir, utilizar tratamientos farmacológicos. Existe, por ejemplo, el uso de la aspirina en ocasiones, recomiendan el ácido acetilsalicílico y en otros casos recomiendan otros productos como el Benastat y productos hechos para mejorar la circulación de miembros inferiores. Y el último tratamiento, aparte de los vendajes compresivos y los medicamentos, pues en ese está la cirugía. La cirugía es sacar la vena safena, se llama una varicosafenectomía. La varicosafenectomía es la extracción de esas venas dilatadas en las piernas. Generalmente las varices son dependientes de la vena safena. ¿Listo? Entonces, la extracción de la vena safena en las piernas y de las varices se llama varicosafenectomía. Bien. Ok. Preguntas. Bueno, muchachos, ¿les quedó claro el tema? Más o menos. Muy largo, muy complicado, muy raro. Pues yo sé que hay cosas nuevas acá, pero no tan nuevas. No son tan complicadas cuando uno trata de darles como una explicación lógica a cada cosa. Entonces, repasen por favor. Ahí les queda la información en la plataforma, tanto en las presentaciones como en el video, siempre. Entonces, dejen claros los conceptos, eso es lo más importante, que ustedes tengan claridad en lo que están hablando, porque pues si yo les pregunto la diferencia entre angina e infarto, que me la sepan decir. El infarto es obstrucción al 100%, la angina es obstrucción parcial. La arteriosclerosis son placas de grasa en las paredes de las arterias. La hipertensión es elevación de la presión de las arterias. Bueno, y otras. La apoplejía, ¿qué es? ¿Qué es la apoplejía? El doctor está hablando en inglés. ¿Qué es la apoplejía? ¿Qué es? Bueno, ahí se los dejo de tarea, ya lo vimos en la clase, ya lo expliqué. Entonces, es todas esas lesiones que quedan derivadas de una enfermedad vascular cerebral, llámese una trombosis o una hemorragia de un vaso sanguíneo en el cerebro. Entonces, todos esos síntomas y complicaciones que genera un trombo en el cerebro o en una arteria cerebral o un émbolo. ¿Listo? Lorena Cifuentes, ¿y esa quién es? De esta clase no creo. Bueno. Entonces no la vamos a admitir. Listo, chicos.
Muchas gracias por su participación de hoy. Que tengan un bonito día. Nos vamos a parar aquí la presentación.